Can Yaman ha vuelto a poner Estambul patas arriba con unas palabras sobre Demet Özdemir que no se las esperaba nadie. Esto es un salseo gordo, señores. A ver, que todos sabemos que Can y Demet fueron la pareja del momento, ¿verdad? De esos que te hacen suspirar con cada foto, con cada mirada. Eran lo más. Y de repente zas. Fin de la película. Y hasta ahora, cada uno por su lado con sus cosas, sus proyectos. Pero ahora, esto. Can, en una entrevista ha soltado lo de Demet, y ojo, no ha sido una mención cualquiera. Lo que yo he leído o lo que se comenta por ahí, es que Can se puso nostálgico. Dijo algo así como que Demet fue una persona muy importante en su vida. Así, sin anestesia. Muy importante. Esa frase te deja pensando, ¿no? No dijo fue mi novia, no dijo fue alguien que conocí. Dijo muy importante. Eso suena a que hay un peso detrás de esas palabras. Para ser honestos, yo me quedé flipando un poco. Porque se supone que ya pasaron página, que cada uno está rehaciendo su vida. Y de repente él saca esto. ¿Qué quiere decir con muy importante? ¿Se refiere a lo profesional, a lo personal, a lo que compartieron en las pantallas y fuera de ellas? La verdad es que abre un melón enorme. Muchos dicen que Can es un hombre muy apasionado, y que cuando quiere a alguien, lo quiere de verdad. Y que quizás después de todo este tiempo, todavía le tiene un cariño especial. Otros, más cínicos, dirán que es una estrategia para avivar el fuego, para que se hable de él y de ella. El salseo vende, señores. Pero yo, para ser sincera, creo que hay algo más. No sé esa forma de decirlo, de manera tan suelta pero a la vez tan determinante, como si la recordara con una ternura. A mí me da que pensar. Piensen en la química que tenían en Erkencicus. Era brutal. Se notaba que había algo. Y si después de todo ese tiempo él sigue sintiendo que fue alguien muy importante, pues mira, algo tiene que significar. A lo mejor está en un momento de su vida en el que mira atrás y valora las cosas que le marcaron. Y Demet, sin duda, le marcó. Fue su CEO protagonista en uno de sus mayores éxitos, y juntos crearon una magia que encantó a millones. Es difícil borrar eso. Ahora, la pregunta del millón, ¿esto le habrá sentado bien a Demet? ¿Se habrá enterado? ¿Por qué si se entera, qué pensará? ¿Se pondrá nerviosa, se reirá, se molestará? Porque ella también ha tenido sus cosas, sus relaciones, pero con Can siempre hay una conexión especial que nadie olvida. Yo me imagino la escena. Can relajado, respondiendo preguntas y de repente le sale la vena nostálgica. Y suelta lo de Demet. Y la entrevista se detiene ahí por un momento porque todos los que lo escuchan saben que eso no es una frase cualquiera. Es un guiño al pasado, un reconocimiento. Lo que yo creo que está pasando es que Can está reconociendo el impacto que Demet tuvo en su vida, y no solo a nivel profesional. La energía que compartieron, la conexión, eso no se olvida fácilmente. Y quizás, solo quizás, él está dejando la puerta abierta a un sentimiento que todavía no se ha cerrado del todo. A mí me parece un gesto valiente o quizás muy impulsivo. Pero lo que sí sé es que ha hecho que muchos de nosotros volvamos a pensar en ellos dos juntos. En esa época dorada. Y en sí de verdad, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir está completamente terminada, o si todavía guarda algunas bajo la manga. ¿Creéis que Can todavía siente algo por Demet, o es solo una forma de recordar buenos tiempos?